caso no se trata del caso de coraje o de hombre valiente que se metió a nadar con las orcas. En mi caso se trató de un vínculo que se desarrolló de manera natural y la iniciativa la tuvieron las orcas. ¿Qué representa para vos trabajar en lo que es hoy el museo? Trabajar en los museos es algo maravilloso porque no solamente estamos pensando en el presente, en lo que hoy tenemos que dar, sino en lo que tenemos que dejar para las futuras generaciones, ¿no? Hoy vamos a empezar por mi tierra. Me notarán más que contenta. Vamos a charlar con Beto Bubas, el único hombre en el mundo que ha logrado un vínculo de amistad con las orcas en estado salvaje tan profundo. Es un apasionado del cuidado del ambiente y de lo que en él habita. Nació en Esquel y desde muy joven tuvo una inclinación natural por todo el camino que ha transitado. Es una persona maravillosa. Hoy se encuentra viviendo en Puerto Madryn. Es por ello que allí fuimos y no lo encontramos solo. Te andaba buscando y vi que estaba cayendo el sol, se venía el atardecer y dije, Beto, ¿por dónde andará? ¿Por dónde andará? Y seguramente cerca de la costa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Anto. ¿Cómo te va? Bien, la verdad que es un placer siempre hablar con vos, sobre todo por esos mensajes que tenés, que siempre me dejás ahí como pensando. Y te venía a buscar porque quería que una vez más charlemos sobre tu historia, sobre esos inicios que tuviste. ¿Y este compañero? Este compañero lleva conmigo un cuarto de siglo. Rigel me ha acompañado en todos mis destinos como guardafauna en la península Valdés y bueno, ahora ya está en su retiro acompañándome en algunos galopes nomás. Bueno, Rigel conoce a las orcas más que muchos. Sí, él ha estado, muchas de los datos que he tomado de seguir las orcas en la costa de la península, Punta Norte, Caleta Valdés, han sido a lomos de Rigel, muchas veces. Pero, Beto, si bien vos te enamoraste de la costa, sos una de las personas que genera ese orgullo o curiosidad por esa cercanía tan especial y ese carisma que te acerca a los animales y a las orcas puntualmente. Nosotros te conocemos en la costa, pero vos no naciste por acá. ¿Dónde naciste? No, yo nací en Esquel. De hecho, generalmente me considero todavía esquelense o montañés. Ajá. La montaña es un lugar al que regreso siempre, pero bueno, de chico también estaba fascinado por el mar y bueno, así fue como vine a parar a Puerto Madryn, a Península Valdés y a hacer el trabajo que estoy haciendo. Hola, 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 vení, 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 vení. ¡Hey! Hola, Jazmín. Hola. ¿Te acordás ese día que conociste el mar? Mira, lo había conocido ya antes en algunas vacaciones con mi familia y después, en el año 86, en unas vacaciones del colegio secundario, me había embarcado como aprendiz marinero de pescador, ¿no? Era el último orejón del tarro en el barco y estuve navegando. ¿Y qué tenías que hacer? Y hacía todo el trabajo de un pescador, que es muy duro. Y los capitanes se reían porque, claro, el trabajo era tirar merluza por la borda de cubierta a la fosa donde iba bodega, ¿no? Y había que seleccionar. Y yo generalmente me entretenía mucho con
peces que salían raros y qué sé yo, y siempre me estaban llamando la atención. Pero bueno, como era la mascota del barco y me lo permitían, ¿no? Aprendí bastante ahí con ellos, del mar, de la vida dura de los pescadores. Y, bueno, y el amor por el mar venía también un poco antes de los fascículos o los libros de Jacques Cousteau. Mi gran sueño en esa época era ser biólogo marino y trabajar en el Calipso con Jacques Cousteau, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, fue cuando empieza como a nacer esta vocación y pasión, ¿no? Pero, ¿cómo te trasladas y en qué momento es cuando vas desde la cordillera a la costa? Bueno, después de andar por ahí un poco en Europa, incluso después del terminal secundario, decidí estudiar biología marina y me vine a Puerto Madryn, pero duré poco, unos meses nada más, porque empecé a trabajar de voluntario en las reservas de fauna y me di cuenta que mi ansiedad no me iba a permitir estar los 6 años entre los libros para después ir a trabajar con los animales y con la naturaleza, que yo necesitaba mucho eso, ¿no? Estar entre medio de la naturaleza, en la soledad. Y eso fue lo que hice. Me ofrecieron mi trabajo en Caleta Valdés, que en ese momento no había nada, no había instalaciones, no había cabaña para guardafauna. Llevé una casilla rodante vieja, una camioneta vieja y ahí quedé instalado como el primer guardafauna de la Caleta Valdés, feliz de la vida. ¿Sabés qué, Beto? Si hay algo que me encanta de vos, es que hoy estamos en Puerto Madryn, donde yo sé que tengo que buscarte, no te llamo por teléfono. Voy al mar y vos vas a estar, sea acá, en Península Valdés. Es algo que te atrae. Sí, bueno, alguna vez me vas a encontrar en la montaña. A mí me atrae mucho cualquier ambiente natural, en realidad, ¿no? El mar muchísimo, la montaña muchísimo, y también me gusta el desierto. Yo creo que uno va como absorbiendo tanto la naturaleza que ya llega un momento en que te encontrás bien en cualquier lugar, siempre y cuando haya naturaleza salvaje. ¿Te acordás cuando en esta evolución que haces y empezás a conocer, en qué momento te involucrás con las orcas? ¿Cuándo es que? ¿Porque la ves? ¿Porque te cuentan? No, pero bueno, Caleta Valdés era un lugar que no estaba explorado todavía en relación a las orcas, ¿no? Punta Norte, como era una de las primeras reservas de la provincia del Chubut, y había habido guardafauna ya de la década del 70 y un poco antes observando el comportamiento de las orcas. Hasta ese momento se sabía que las orcas iban a Punta Norte y se creía que esa era la temporada de orcas, marzo-abril, cuando la cría de lobo empezaba a aprender a nadar, que las orcas venían a cazar. Con mi presencia en Caleta Valdés y empecé a monitorear todos los años, viví más de 7 años, bueno, pude ver que las orcas eran tanto o más frecuentes en la Caleta Valdés durante la época de cría de elefantes marinos que durante la época de lobos marinos en Punta Norte. ¿Y cómo es para alguien que ama tanto este medio que acá en la Patagonia es tan inhóspito pero tan cálido a su vez, ver por primera vez una orca? Para mí fue muy sorprendente porque la orca yo creo que es un animal fascinante, no solo por su comportamiento social, sus estructuras familiares, su comportamiento de alimentación, sino también es un animal muy bello físicamente, ¿no? Es un delfín, es el más grande de los delfines y realmente es un animal que nadie puede, digamos, dejar de sorprenderse cuando lo ve. Y me acuerdo que cuando todavía era voluntario, en la reserva de fauna, que iba con Quique, que era director de conservación en ese momento que me había llevado, nos asomamos ahí al acantilado y veo las orcas y él ahí me dice que en ese lugar no necesitaba poner algún guardafauna y no había nadie que quisiera ir porque no había nada, y yo le dije, bueno, acá yo me quedo. Y era el hombre más feliz del mundo, ¿no? Porque no tenía nada, una casilla rodante vieja que creo que no tenía ni calefacción. Había una nafe le andaba una sola hornalla, era un colchón tirado en el piso y nada más. Y ahí fue donde empecé a trabajar como guardafauna, los trabajos típicos de guardafauna. Sin lugar a dudas, hay algo muy profundo que en ese momento te sedujo, que te atrapó.
y que hoy lo debes mantener intacto, porque si no, no hubieses dedicado tanto tiempo, vocación y convicción a esto. Tiene sus extremos, ¿no? Porque evidentemente no siempre te sentís pleno y feliz en la naturaleza, muchas veces estás de bajón y mirás alrededor y la naturaleza no te dice nada, ¿no? Y justamente creo que de eso se trata la búsqueda de convertirnos en mejores seres humanos, de no aturdirnos con todas las cosas que a veces yo lo veo en la ciudad, ¿no? Alguien, en vez de reflexionar sobre causas que lo ponen mal, se aturde mirando un programa de chismes, tal vez, o no sé, un partido de fútbol, que no está mal, no emite un juicio de valor respecto a eso, sino que simplemente eso prorroga el conocimiento de uno mismo, que te hace sentirte más pleno con menos. Yo quiero seguir caminando un poquito y te tengo que pedir algo. Sé que tocas la armónica y que eso es lo que llama la atención a las orcas. Nunca te escuché en persona acá, me parece que en el atardecer es ideal para eso. Yo voy a tocar la armónica, Sí. pero voy a desmitificar dos cosas. Primero, toco malísimo la armónica. Pero tenés el toque justo que viene la orca, no sé qué haces. Y la otra cosa es que tampoco soy la única persona que nada con las orcas, ¿no? Cuando se mete al agua, porque esto pasa también en Noruega, lo he visto en Nueva Zelanda ahora en los últimos años, y yo realmente aliento a que eso pase porque indica que estamos cambiando nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. En lo que sí, quizá mi cuestión es única en el vínculo que se establece con animales que hasta responden por sus nombres. Y eso es realmente algo mágico y algo que ojalá empiece a pasar en muchos lugares. Yo no quiero ser único en eso. No lo minimices, seguimos caminando y ahora me contás. Yo no nadé nunca con orcas, ni siquiera la vi, o sea, tampoco es tan fácil. La historia de Beto es magnífica. Qué importante es cuando una persona, más allá de la actividad que realice, lo hace con pasión, con objetivos claros y con la convicción de estar dejando lo mejor de sí. Creo que este es un claro ejemplo de ello. Y sin lugar a dudas, ser guardafauna para Beto es mucho más que un trabajo. Por suerte, esta charla amena, rodeados de un precioso paisaje y aromas encantadores, aún no ha llegado a su fin. Habrá más. Ahora nos vamos a una pausa y luego la que nos lleva de viaje es Nati. Así es que quedamos atentos para saber qué lugar nos hará descubrir. Bueno, vamos que el viaje continúa y no quiero que nadie se quede afuera. Ah, y recuerden que en Facebook nos buscan como Historias de Aquí y de Allá. Nati nos lleva a uno de los barrios más antiguos y tradicionales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, precisamente a San Telmo, para visitar el Museo Histórico Nacional, que justamente se dedica a la difusión de la historia argentina. En él encontraremos objetos relacionados con la Revolución de Mayo, la Guerra de la Independencia y, bueno, no, hay una sorpresa sobre el general San Martín, pero Nati no me deja contarla. Vamos, por lo que me anticipó, nos vamos a sorprender. El Museo Histórico Nacional es sumamente importante, no solamente porque habla de lo que fuimos, sino de lo que somos, de nuestra cultura argentina, es patrimonio. Contanos, Miguel, cómo nace este lugar, por qué está emplazado acá en Parque Lezama. Bien, el Museo Histórico Nacional, primero como Museo Histórico de la capital, fue fundado en 1889 con el objeto de mantener las tradiciones de la Revolución de Mayo
y de la Guerra de la Independencia, siendo su primer director y fundador el doctor Adolfo Pedro Carranza. Desde el año 1897 está instalado en esta casa que perteneció a un comerciante salteño muy adinerado, radicado en Buenos Aires, José Gregorio Lezama, que compra este periodo esta casa a un caballero americano, Carlos Villalejón, y termina por darle esta estructura general. Sin embargo, debemos tener en cuenta que desde 1897, año en que se instala el museo en esta casa, hasta la actualidad, la casa tuvo numerosos cambios arquitectónicos. Y si nos referimos a la casa, que vemos que tiene un color sumamente rojizo, imponente, ¿qué estilo es? Esta es una casa residencia de estilo italianizante que fue terminada de construir a mediados del siglo XIX. Desde el punto de vista arquitectónico, responde a las líneas neorrenacentistas en tanto y en cuanto se inspiraba en lo que han sido las villas que surgieron en las ciudades italianas en la época del Renacimiento. Debemos tener en cuenta que las villas tenían un núcleo residencial y un jardín. Y efectivamente, el parque que hoy lleva el nombre de Lezama era el jardín de la casa de los Lezama. Esta reja que podemos ver que separa la casa del parque no permite visualizar desde el punto de vista paisajístico y arquitectónico al parque como el jardín de la casa, ¿no? Porque parece haber una separabilidad. Esta casa tiene una particularidad muy interesante, que es que dispone de una torre mirador. Y esta torre mirador es un testimonio arquitectónico prácticamente único, porque se han conservado pocas torres miradores en la Buenos Aires contemporánea. El objetivo del visitante al llegar a este lugar es encontrarse con nuestro patrimonio, pero ¿cómo debería ser el recorrido? Bueno, el museo tiene dos recorridos. Un recorrido cronológico, porque de alguna manera el museo también tiene que acompañar la currícula escolar y no nos podemos marear en ese sentido a los chicos. Y el otro recorrido que está dedicado a todos los contenidos y a todo el patrimonio dedicado a San Martín. Miguel, si nos metemos a recorrer y querer conocer lo que es la colección de este museo, muchas veces en América se habla como principio de historia la colonización, pero sabemos que había una historia antes, que es la de los pueblos originarios. ¿En este museo se habla de los pueblos originarios? Bueno, precisamente la primera sala del actual montaje histórico museográfico del museo está destinada a recordar y evocar a los pueblos originarios. El museo dispone de algunos testimonios, como por ejemplo urnas funerarias, pucos, un menhir, una máscara funeraria de piedra. Estos son parte de los testimonios histórico-arqueológicos que el museo tiene de las culturas originarias. Los pueblos originarios constituyeron gran parte de la población de lo que fue configurando a la nación argentina. Si seguimos cronológicamente, ¿nos metemos ya en colonización? Si seguimos cronológicamente el recorrido del museo, nos insertamos en el periodo hispano-colonial, donde vamos a encontrarnos con pinturas de temática sacra. Entre ellos está un óleo muy importante, la Redención por medio de la caridad. También tenemos testimonios procedentes de las misiones jesuíticas. Recordemos que las misiones en el noreste de la actual República Argentina, en las provincias de Misiones y de Corrientes, configuraron todo un experimento social, económico, político y sobre todo de características religiosas en la relación que se estableció entre los jesuitas y los guaraníes. Imagino que después de salir de toda esta historia de la colonización,
como argentinos el sentimiento nos lleva directamente a meternos de lleno en lo que es la independencia de nuestro país por una cuestión justamente de sentimiento. Pero ¿hay algún hecho importante que haya pasado que ustedes consideren que tenían que darle un lugar dentro del museo? Sí, pensemos que el proceso de disgregación del Virreinato del Río de la Plata es un proceso que se inicia con anterioridad a la Guerra de la Independencia. Es un proceso que se inicia en la lucha contra los ingleses en 1806-1807, que habían ocupado en 1806, por un breve periodo de tiempo, la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué testimonios hay de eso? Testimonios, hay uno muy importante, que es el sable que perteneciera a William Carr Beresford. Precisamente el testimonio más fidedigno, podemos decir, de la derrota de los ingleses en 1806-1807 es el sable que perteneciera a quien comandó las fuerzas inglesas que ocuparon Buenos Aires. Otro testimonio muy relevante y muy importante es un reloj que los soldados y oficiales del regimiento 71 Highlander le otorgaran a los sacerdotes de la Orden Betlemítica por los servicios médicos que estos les habían prestado a los heridos ingleses en los años 6 y 7. Imagino, Miguel, que todos estos precedentes ya nos dan pie a introducirnos en lo que fue un hecho tan importante para todos como es la independencia. Pero, ¿cómo lo manifiesta el museo? ¿Cómo lo representa? Debemos tener en cuenta que el Museo Histórico Nacional, en particular su primer director, Adolfo Pedro Carranza, desempeña un papel muy importante como comitente de obras de arte, tanto pictóricas como escultóricas, destinadas a evocar los acontecimientos de 1810. Precisamente en el museo tenemos, entre otros testimonios plásticos del centenario, o sea de 1910, dos óleos de Pedro Subercaseaux muy relevantes, que son uno Mariano Moreno en su mesa de trabajo y el otro el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Es interesante ver que respecto del óleo de Mariano Moreno en su mesa de trabajo, el museo dispone del tintero de plata que perteneciera a Mariano Moreno y luego Subercaseaux lo representa en el óleo mencionado. Y respecto del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, alude al momento en que Juan José Paso hace uso de la palabra en la asamblea del 22 de mayo, fundamentando la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la necesidad de la conformación de un nuevo gobierno a nombre de Fernando VII, pero elegido por el Cabildo. Uno recorre y se encuentra con tantos objetos, pero imagino que hay un gran trabajo atrás de esto en investigación, en conseguir los objetos. Eso es muy difícil. Bueno, realmente llegar a una exposición no es fácil, ¿no? Es un proceso que nace desde la construcción del guión, es decir, de qué queremos contar de ese periodo y con qué. Entonces, y además poderlo simplificar en pocos textos, porque hoy lamentablemente los textos no son muy leídos, pero sí tiene que haber información. Entonces, es un proceso que nos lleva muchos meses de trabajo. Y además, después de seleccionar las piezas, acondicionar lo que es la parte de museografía, acondicionar las vitrinas especialmente. Y acá hay un profundo trabajo en materia de preservación. Es decir, que todo lo que se hace, las vitrinas, la pintura, se selecciona una pintura especial para que no emanen gases y contaminen a los objetos. La construcción de soportes accesorios que no contaminen, o sea, se hace toda una política de lo que es la preservación hoy en día para que no solamente los materiales estén expuestos y visibles, sino también preservados y conservados como deben ser. Y una también de las cuestiones de preservación es la luz, o sea, ustedes van a ver que en el museo a lo mejor la gente no se queja porque sabe que estamos haciendo ese trabajo y que lo tenemos que hacer, pero por cuestiones de iluminación hemos encontrado cosas a lo largo del tiempo totalmente destrozadas. Entonces, bueno, es un proceso largo y bueno, que también lleva un costo, ¿no? El Museo Histórico Nacional
posee un valor incalculable. Nos permite viajar en el tiempo para, mediante sus objetos, entender nuestra historia. Hay que reconocerlo. No se equivocó Nati cuando eligió visitar este lugar. Y habrá más. Será después de la pausa. Ahora hacemos un paréntesis para decirles gracias a Liliana y Facu de Santa Fe, Estela de Entre Ríos, Anabel de Mar del Plata y tantos otros que nos dejan sus comentarios en el muro de historias de aquí y de allá. Sumate vos también. Estás invitado. ¿Conocen Puerto Madryn? ¿Viajaron alguna vez? Si así fuera, no duden en dejarnos su foto en el Face. Allí regresamos y tenemos la bendición de compartir un momento único con los mágicos colores del atardecer patagónico, que afortunadamente, lejos de ser una postal, son una realidad. Yo te decía recién en chiste de que no era tan fácil, por esto de que siempre destaco de vos, que es esto de mantener como tu perfil bajo y traspasar mediante el concepto de conservación y de cuidado y siempre dejando mensajes. Contame cómo fue este contacto, cómo es la primera vez que te acercás y qué llegas a hacer con esta orca. Bueno, yo estaba en Caleta Valdés en mis inicios tomando registros, ¿no? Tomando datos, haciendo este monitoreo de la población con fines de conservación, para lo cual tenía que identificar las orcas que llegaban a la Caleta Valdés a través de la forma de sus aletas, ¿no? Y les tenía un poco lejos, no tenía binoculares, no tenía cámara de fotos en esa época y lo único que tenía era una libreta y un lápiz y me metía al agua para estar más cerca. No con miedo, porque me crié en el campo, entonces uno de chico aprende a respetar, pero no a tener miedo a la naturaleza salvaje. Pero sí con respeto, porque eran animales imponentes, ¿no? Y lo que pasó fue una cosa increíble, que en un momento que no me metí al agua, un día que tomando datos de la orilla, una orca de un grupo de 4 me trajo un manojo de algas y me lo dejó ahí a los pies. Yo muy sorprendido, dije, bueno, estas quieren jugar y le agarré el manojo de algas, lo tiré más adentro y fueron a buscarlo, me lo trajeron, empezaron a jugar entre ellas para ver quién llegaba primero al manojo de algas y a traérmelo y fue una fiesta, nos seguimos jugando horas creo ese día y todos los días me esperaban para jugar en el mismo lugar a la misma hora durante varios días seguidos y así empezó el vínculo. ¿Quién es? Agustín son dos seres, en realidad. Agustín es un niño de Buenos Aires que hace 18 años atrás, tenía 7 años, sordomudo, con conductas autistas que le impedían salir de su mundo y que algo le interesara como para poder aprender el lenguaje gestual y comunicarse con la sociedad. A raíz de una denuncia en la que a mí me exponen como el mal guardafauna que tenía que cumplir con su trabajo de que la gente no se acercara a la fauna y estaba él mismo acercándose a la fauna, ese era el argumento en aquel momento, válido también. Me denuncian y termino apareciendo en una revista que me defendía, una revista argentina, en una foto donde le estaba tocando la armónica, en doble página, y este nene, Agustín, le aparece a su mamá y a su papá con la revista abierta en doble página mostrándome y quiso decir sus primeras palabras, ¿no? Era un yo gutural, el que nunca había hablado en 7 años y que además nada le interesaba, no salía de su mundo, de repente le aparecía con algo que le llamaba mucho la atención, poderosamente la atención, que era yo con las orcas, el vínculo que se creaba ahí.
Entonces Agustín es ese nene que al contarme la historia me pedían que le mostrara orcas a Agustín si podía y para ver qué reacción surgía en él. Sabes que te escucho y un poco me emociona pensar en esa mamá que para una madre su hijo es todo. Lo importante que habrá sido ese contacto que tuviste, que hizo que Agustín se manifieste, que seguramente era lo que más estaba buscando. Sí, yo creo que eso nos dejó una gran enseñanza a todos los involucrados, porque en ese momento yo tenía 25, 26 años y me llevó a reflexionar mucho porque los 3 días que estuvo Agustín en Punta Norte, todo ese esfuerzo que hizo su mamá con tanto coraje de venir de las antípodas de la civilización a un lugar, a una cabaña rústica, sin luz, sin heladera, sin electricidad, sin nada, sin calefacción, un frío mes de septiembre, recuerdo, para ver si su hijo en esa circunstancia lograba alguna mejoría. Una de las cosas que quedó bastante claro en lo que pasó con Agustín es que él no estaba viendo a Beto Búas, no estaba viendo a la orca en sí, como eso, sino que estaba viendo el vínculo, ¿no? El vínculo que se establece. Yo creo que todos estos chicos especiales, con diferentes capacidades, que han sido diagnosticados como autistas en algunos de los casos o con síndrome de Down, son todos chicos, creo yo, que sanos, que están respondiendo con sus comportamientos a una sociedad que está un poco enferma. Cuando Agustín se va de esa visita, al día siguiente aparece una hembra de la población yaca con un cachorro recién nacido, que él además había dibujado, que estaba por venir en la arena, y ese cachorro se llamó Agustín. Entonces Agustín es una orca, un cachorro de orca, y Agustín también es un niño. Toda esta curiosidad termina generando una película, llegás a esa gran pantalla contando esta historia que trasciende por que todo se da de manera natural y pasa, porque es muy sensible ese tema. Sí, en realidad lo extraño de la película, El faro de las orcas, es que yo hice de doble de mí mismo, ¿no? Eso fue lo más extraño que me pasó, creo que en la vida, además de mi vínculo con las orcas, porque los doblajes de Joaquín, de cabalgatas en la playa o de nado en aguas profundas, los hacía yo, vestido de mí, pero yo no era yo era el doble de Roberto Búas, que era Joaquín. Entonces era muy extraño y creo que me llevó también a reflexionar en cuestiones bastante hasta metafísicas, te diría, ¿no? Porque realmente parece como que la vida fue una gran película con múltiples escenarios donde lo único que se quiere de nosotros es que ejecutemos con autenticidad nuestro rol. La inmensidad del mar, ¿no? Cómo se escucha ese sonido que golpea. Y a veces uno piensa que los silencios no son importantes y que la palabra tiene más valor. ¿Vos qué me decís de eso? Uno de nuestros grandes argentinos, Atahualpa Yupanqui, decía: Malaya pudiera un día vivir así sin palabras, ¿no? Refiriéndose al silencio y al silencio de las piedras. Los silencios son muy importantes, creo, ¿no? Y los guardafaunas sabemos de eso bastante. La comunicación con las orcas a veces se establecía en el silencio, ¿no? Algunas veces tocaba la armónica y yo toco muy mal la armónica. Y realmente creo que la conexión, aunque esto parezca raro, se establecía a través de las emociones, ¿no? Como de corazón a corazón. Yo no puedo imaginarme lo que pasaría si un músico de la talla de un Gustavo Santaolalla, por ejemplo, o León Gieco, les tocaran la armónica o el charango o el ronroco, no sé cómo se llama, a las orcas. Yo creo que sería fantástico, pero no solo porque ellos son grandes músicos, interpretan muy bien sus instrumentos, sino porque creo que se expresan con el corazón y eso es lo que los ha hecho llegar a donde han llegado y eso es lo que hace que uno
los admire, y eso es lo que admiran, creo, los animales de un ser, ¿no? La autenticidad y el transmitir un mensaje desde el corazón. ¿Cuál considerás que es tu mejor legado en tu accionar de todos estos años? Creo que ha sido darme cuenta de que no podía quedarme solamente con el vínculo de las orcas o con las orcas en sí, sino que eso tenía que tener un mensaje más trascendente, un mensaje que le dijera algo a la gente, a la humanidad, por ahí sin querer ser demasiado pretencioso, de que lo que le pase a las orcas o lo que le pase a cualquier animal en el planeta nos va a pasar definitivamente en algún momento también a nosotros como seres humanos, de que por eso tenemos que custodiar nuestros recursos naturales, de que la custodia de los recursos naturales depende también de un orden social más justo, depende también de limitar nuestras ambiciones, de darnos cuenta cuánto es suficiente, ¿no? Porque si tenemos todo lo que se nos antoja por capricho nomás, y somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, en pocos años no quedaría nada. Entonces, creo que mi vínculo con las orcas, aunque parezca lejano el concepto, me ha llevado a reflexionar sobre muchas cosas, inclusive esa, porque la orca es el máximo predador marino, lleva haciéndolo más de 9 millones de años y es un animal que no necesita más que su naturaleza para sobrevivir. Bueno, hablamos de la armónica, de los sonidos, la música, y creo que este atardecer, sí, que es típico, que acá nosotros los patagónicos nos enorgullecemos de tenerlo, ¿no? Ese cielo naranja tan particular. Amerita con Rigel, con vos, y si querés nos sentamos un rato, escucharte y dejarnos llevar con los silencios y los sonidos del mar. Gracias por esta charla que fue súper amena y como siempre te digo, para mí es un placer inmenso todo lo que decís, escucharte y aprender. Gracias a ustedes. ¿Nos sentamos? Sí. Pensar que Beto Bugas se involucró con la naturaleza jugando en Esquel, en la chacra de su abuelo Ramón. A su localidad llegaban fascículos de la enciclopedia de Jacques Cousteau. Él los esperaba entusiasmado y mediante sus relatos descubría mundos desconocidos. Y así empezó a fascinarse por el mar y por el capitán y sus fabulosas historias. Qué importante es perseguir los sueños, ¿no? Él no tuvo miedo y fue tras ellos. Y tal vez, sin ser consciente del todo, ese sueño se transformó en una realidad. Y terminó siendo el Jacques Cousteau, no solo de Agustín, sino también de muchos otros que, hasta no involucrados con la naturaleza, se vieron seducidos por su historia y atrapados por tal. Se quedaron enganchados con la historia de Beto, ¿no? Qué placentero es perseguir los sueños. Porque más allá de que uno pueda tropezar más de una vez, sabe que lo está intentando. Bueno, y desde luego que nuestra Argentina fue atravesada por muchos sueños. Sueños de libertad, de formar una nación. Y en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, los podemos conocer. Como así también los sucesos de la época precolombina y anécdotas de los años de la colonia. Detrás de sus puertas se esconden maravillosas historias que esperan a ser descubiertas. No perdamos el tiempo, vamos por ellas.
un personaje muy querido por todos los argentinos que es San Martín, quien luchó por la emancipación no solamente de Argentina, sino a nivel sudamericano. ¿Qué papel le dan ustedes acá en este museo? Muy relevante ya desde el momento fundacional. Recordemos que el decreto habla de mantener las tradiciones de la Guerra de la Independencia y Adolfo Pedro Carranza, por ejemplo, estableció relación epistolar con el matrimonio Terrero, Manuela Rosas de Terrero y Máximo Terrero, para conseguir que el matrimonio Terrero donara al Museo Histórico el sable corvo que había pertenecido al general José de San Martín. Precisamente el sable corvo es el testimonio material más contundente y más fidedigno de la guerra emancipatoria. Por consiguiente, el sable debía estar en aquella institución destinada a evocar y a recordar ese acontecimiento. El matrimonio Terrero accedió a donar a la nación argentina el sable corvo del general San Martín y expresó su voluntad de que sea exhibido en el Museo Histórico Nacional. ¿Le dan un lugar especial a San Martín? Le damos un lugar especial principalmente porque es uno de los repositorios donde hay mayor cantidad de piezas de San Martín. Tenemos desde lo que fue su dormitorio, en el cual está tal cual San Martín lo utilizó en Francia, en Boulogne-sur-Mer, y las pertenencias más ligadas a todo lo que fue el proceso de emancipación, ¿no? ¿Pero cómo llegaron los muebles que estaban en Francia hasta estar acá? Bueno, fueron donados por su propia familia, por su propia nieta, quien además dio en una nota, dispuso cómo tenían que estar colocados. Cuando llegaron, después el gobierno nacional decidió hacer una réplica de lo que era la puerta de la casa de San Martín. La puerta es una réplica, no es la original. Imagino que el sable es el más fotografiado de todos. Sí, es una de las piezas más emblemáticas, no solo de la nación, sino que también su significación, hoy podemos decir que representa lo que fue la emancipación americana, o sea, como simbolismo es algo que la gente además se conmueve mucho y de alguna manera ves esa reacción que tiene el público como que está viendo algo sagrado, y realmente yo lo digo y también me agarra un poco de escalofrío, ¿no? Y ahí tocamos un tema medio polémico en el sentido de que hablamos de un héroe como San Martín y de un personaje muy criticado, por unos alabado y por otro muy criticado por su manera de llevar el poder adelante, que es Juan Manuel de Rosas. Es el mismo sable, es el que San Martín le entregó a Juan Manuel de Rosas. Exactamente, San Martín en su testamento en el año 1844 dispone que el sable que lo había acompañado durante toda la guerra de la emancipación de la América del Sur le fuera entregado a Juan Manuel de Rosas por la satisfacción que él había tenido al ver la forma en que se defendía la soberanía nacional frente a las principales potencias europeas que trataban de humillar a la nación argentina. Cuando fallece el general San Martín en 1850, su hija cumple con la disposición testamentaria de su padre y el sable pasa a manos de Juan Manuel de Rosas. Por eso es que luego él lo lleva consigo al exilio en Southampton, Inglaterra, y es el matrimonio Terrero, Manuela Rosas y Máximo Terrero, la hija de Juan Manuel de Rosas y su esposo, quienes terminan teniendo el sable y lo donan al Museo Histórico, como ya señalé anteriormente. ¿Hay más objetos que hablen o que representen a la época de Rosas? Sí, tenemos por ejemplo uno muy relevante que es el óleo sobre género. Las esclavas de Buenos Aires agradecen su libertad al restaurador, que fue realizado por Doroteo de Plot y que fue pintado hacia 1840 aproximadamente. ¿Era grande la población africana? Por entonces la población negra y mulata constituía alrededor del 30-33% de la población de la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires hacia fines de la primera mitad del siglo XIX alcanzaba poco menos de 100.000 habitantes. O sea, el 30-33% de 100.000 sería alrededor de 30-33.000,
35.000 habitantes negros y mulatos. Y ese óleo al que me estaba refiriendo es relevante porque en el año 1840 Rosas suscribe con Inglaterra un convenio por el cual la Confederación Argentina adhiere a la abolición de la trata. La trata era el comercio negrero, el comercio de esclavos. Precisamente esa libertad que le están agradeciendo a Rosas, las esclavas de Buenos Aires, hace referencia a este convenio. ¿Toda la muestra es permanente o hay alguna que se movilice? Nosotros en general estamos haciendo la exhibición permanente, pero en forma permanente también tenemos recambio de piezas, justamente por una cuestión de preservación. Las piezas no pueden estar expuestas todo el tiempo porque hay que limpiarlas, hay que dejarlas descansar y demás. Entonces, si bien la exposición continúa, los contenidos se van cambiando. Anualmente, sobre todo en el verano, es cuando hacemos ese tipo de actividad. Entonces, el cierre de una exposición involucra todas las áreas de investigación, de documentación, de archivo, de conservación. Y después está el área de educación, que es la responsable de transmitir lo que queremos a los diferentes públicos desde ya, ¿no? Entonces Viviana tiene muchísimas cosas guardadas. Sí. La verdad que lo que hoy nosotros exponemos es mínimo comparado con lo que es las colecciones que están dentro de lo que nosotros llamamos reservas visitables, que si, bueno, cuando las veamos parecen aquellas exposiciones de las galerías de curiosidades del siglo XVIII, porque está todo expuesto hasta desde el piso hasta el techo, pero bien guardado. Tenemos la suerte de tener protocolos de conservación en las reservas donde se limpian quincenalmente, hay un control ambiental también en el museo donde se hace el registro de temperatura y de humedad. Bueno, en forma permanente, tomando medidas. Nosotros convivimos con un edificio también de muchos años y como tal, con muchos problemas, pero en forma permanente estamos vigilando, digamos, que el edificio no perjudique a los contenidos de estas salas. El museo cuenta con un patrimonio de más de 14.000 piezas, más de aproximadamente 10.000 libros, o sea que es un museo con una biblioteca y con un archivo de más de 50.000 documentos. Es nuestro lugar realmente de trabajo, son estas reservas visitables. Creo, Viviana, que estamos despertando mucha curiosidad a todos los que nos están escuchando, así que vamos a invitarlos a que vengan a conocer este museo. ¿Qué días pueden venir? Bueno, el museo está abierto de miércoles a domingo de 11 a 18 y después para solicitar turno para las visitas guiadas es por mail. El mail es educacion@mhn.gov.ar. ¿Qué significa, Miguel, ser parte de un gran equipo que lleva adelante este museo, que trabaja, que sigue investigando? Es algo muy importante. Yo siempre pienso que los pueblos que pierden su identidad, que no conservan sus tradiciones, que no tienen memoria de los acontecimientos pasados a través de los cuales se fueron forjándose estos pueblos, son pueblos que tienden a diluirse y perderse, sobre todo en la época actual con la tan mentada globalización, ¿no? Es muy importante en este sentido que perdure una identidad nacional, porque es esa identidad la que nos caracteriza y nos define como pueblo, como ciudadanía y como nación. ¿Cuántas hazañas? ¿Cuántas proezas? En cierto punto, el Museo Histórico Nacional es el hogar de todos los acontecimientos de la Argentina, donde incluso su edificio guarda una rica historia. Luego de verla caminar a ella por el museo y escuchar la rica historia en el barrio de San Telmo, me pregunto, ¿cuánto más tiene por contar? Siempre tan cálido, tan nostálgico, con ese aroma tan propio que a uno lo hace regresar. San Telmo tiene la riqueza de los primeros barrios porteños. Pero bueno, ya es la hora. Nos tenemos que despedir. Gracias a todos los que se sumaron a este viaje. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Historias de Aquí y de Allá. Allí tenemos el espacio para en la semana seguir conectados y si quieren pueden ver los programas que vamos cargando.
Que tengan un gran fin de semana. Feliz día a todos los trabajadores y disfruten en familia.